Sí, buenas noches tenga todos los hermanos. Dios nos permite tener hoy nuevamente el culto de oración. Sí, para esto vamos a empezar alabando el himno número 442, Día Feliz. ¿Sí? Buscamos en nuestros himnarios el himno número 442, Día Feliz. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carecí. Salud de mi alma eterna fue. Yo mi gran deber cumplí, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo y con placer seguí, su voz conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carecí. Salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carecí. Salud de mi alma eterna fue. Sí, ¿no? Feliz el día en que Dios nos eligió y nos salvó, ¿no? Sí, como siguiente himno vamos a alabar el himno número 94, Tierra de la Palestina, ¿sí? Busquemos el himno número 94, Tierra de la Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor.
Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 195. Ven amigo al dulce Jesús. Sí, busquemos el himno número 195. Ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Y esta noche también estamos muy agradecidos con Dios porque nos puede permitir el tiempo del culto, y hoy miércoles culto de oración,
y tanto virtualmente como presencialmente podemos reunirnos, presencialmente acá con los voluntarios y todos los que vivimos en la iglesia. Sí, estamos muy agradecidos con Dios porque de esta manera también nos permite y poder escuchar la palabra. Sí, hermanos. Y esta noche, antes de comenzar, vamos a orar al Señor. Si todos puedan inclinar sus rostros, voy a orar. Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Padre, y por su gracia, por su misericordia, Padre, podemos estar reunidos en su nombre, reunidos para escuchar su palabra, Señor, y tanto en casa, virtualmente, como acá en la iglesia, presencialmente, Señor. Y de verdad, en diferente condición, aún así, usted nos permite, Señor, poder escuchar, poder encontrar promesa para nuestro corazón y para nuestra vida, Señor. De esta manera también usted pueda trabajar en nuestras vidas, Señor. Y de verdad, este tiempo usted grandemente quiere trabajar en Bolivia, quiere trabajar en el mundo, Señor, y anunciando el Evangelio en diferentes sectores, diferentes lugares y diferentes departamentos acá en Bolivia, Señor. También permite, Señor, y la palabra, Señor, a los hermanos, y así también como usted y este tiempo, Señor, este año nos permitió la promesa, Señor, y de verdad, en Génesis 28:14, Señor, usted nos daba su promesa, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, Señor, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente, Padre. Así creemos y así queremos avanzar, Señor. Muchas gracias, Padre, por este culto, y así también, Padre, usted pueda dirigir, encomendamos, Señor, este culto en tus manos, y así de esta manera usted pueda bendecir nuestras vidas, Padre. Gracias por el siervo, Señor, que usted ha permitido en Bolivia, Padre, y de verdad él dejando su país, dejando su familia, y está predicando acá en Bolivia, Señor, más de 10 años, Padre. Y muchas gracias, Padre, así usted de esta manera nos muestra su amor para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, así oramos y encomendamos esta noche el culto en sus manos, y así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y muchas gracias por las alabanzas. Y esta noche también vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de los testimonios, ¿sí? Y de verdad, cuán importante es escuchar los testimonios. Mediante los testimonios podemos también ver cómo Dios está trabajando en la vida de los hermanos, y Dios está trabajando, ¿no?, en este tiempo. Y para esto vamos a invitar primeramente al hermano Vladimir Uló, quien va a compartirnos un poco de su testimonio y cómo Dios también trabaja en su vida, ¿sí? Adelante, hermano, lo escuchamos. Pastor, evangelistas, seminaristas, diáconos, hermanos de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Bueno, en el día de hoy testificaré un poco de cómo me está yendo en la actualidad con mi vida y de cómo Dios está trabajando con mi persona. Agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad de expresarme ante toda esta iglesia, y la verdad me siento muy alegre. Bueno, voy a un poco explicar de cómo Dios va trabajando en mi vida y cómo la fe me sostiene y me pone aún todavía de pie para seguir adelante. Bueno, ante todos, ¿no? Yo soy el hermano Ronald Vladimir Uló. Actualmente me encuentro en la ciudad de Tarija. Yo recibí la salvación el 21 de septiembre del 2017 y por la gracia de Dios, en mi vida aún todavía Dios permanece muy bien guardado dentro de mi corazón. Entonces, solamente la palabra me puede mantener de pie para que yo pueda seguir adelante. Bueno, hermanos, la verdad, una de las palabras que impactó mi vida y últimamente y me dio fuerzas aún todavía para seguir es el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, donde dice:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, este tiempo yo he podido tal vez de alguna forma entrelazarme con personas de alguna que están sufriendo, ¿no?, lo que es esta pandemia. Entonces yo me encontraba un poco consentido porque me dolía ver a las personas sufrir, ¿no? Yo veía carnalmente y como que me estremecía un poco lo que es mi cuerpo, ¿no? Me daba una frialdad única. Y yo decía dentro de mi corazón y mi pensamiento, ¿no?, si tan solo conocieran la verdadera palabra, no estarían sufriendo de esa forma, ¿no? Entonces, yo aquí compartiendo, ¿no?, compartí con un compañero de trabajo, realmente el cual su papá estaba pasando momentos muy delicados. Yo la verdad, a veces digo, no soy nadie para tal vez de alguna forma compartir o dar el mensaje y llevar las buenas nuevas. Tal vez no me siento capaz, ¿no? Pero tal vez Dios en su momento me iluminó, me dio esa gracia de poder hablar y expresarme libremente y poder hacerles entender en realidad cuál es el verdadero evangelio, ¿no es cierto? Entonces yo me fui a su domicilio de mi compañero de trabajo, donde acá en la ciudad de Tarija él está actualmente viviendo. Entonces su padre, que estaba ya sentado en la cama, postrado, entonces sufría, ¿no? Sufría lo que es los efectos del COVID. Entonces se encontraba enfermo y le vi, solamente le dije, va a disculpar, permiso, y todos se asustaron porque me dijo, usted no viene con su equipo de protección, que todo, que yo dije, a mí Dios me protege. yo la verdad, si voy a seguir caminando mañana pasado, va a ser por la gracia de Dios. Tal vez yo humanamente o carnalmente voy a seguir luchando, pero en realidad esa fuerza a mí no me va a sostener. Lo que en realidad me va a sostener va a ser la fe que aún va a mantenerse dentro de mi corazón. Esa fe se va a transmitir a mi ser, y mi ser automáticamente va a recibir la sanidad, porque Dios te da la sanidad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, yo hablando de esa forma, yo hablaba con el padre de acá, mi compañero de trabajo, y me decía, ¿no? Yo la verdad ya estoy a tiempo de irme, no quiero irme, ¿no? O sea, se negaba a dejar esta vida carnal, ¿no? Decía que tenía sus hijos, que aún todavía le faltaba mucho por vivir y todo eso, ¿no? Y yo le compartí un poco de la palabra, le dije que ¿sabía usted que nosotros no tenemos pecado? Le dije, ¿no? Y él, como todo ser humano carnal, ¿no?, decía que sí o sí tenía pecados y todo eso, ¿no? Pese que él es católico, ¿no? Y bueno, yo a un principio un poquito como que chocamos, pero yo un poquito más hablando con la Biblia, y ya le pude un poquito hacer entender lo que es en realidad el de por qué la palabra existe en nuestras vidas, ¿no? El por qué. Y como que al final me dijo, sí, parece que tienes razón, me dijo, ¿no? Creo que me encontré equivocado, me dijo. Y la verdad yo me sentí un poquito emocionada, dije, ¿no? Incluso me dijo, me recupero, quiero que me muestres, quiero que me invites a la iglesia, me dijo, ¿no? Entonces yo en base a eso también me sentí feliz, me sentí como que, uy, no, ganamos un alma más, ¿no? Y la verdad, en su momento, toda la familia, ¿no?, se quedó un poquito impactado, me decía, ¿no? Entonces, yo la verdad he estado ahí presente, ¿no? Cuando estaba el inicio de la pandemia, nosotros estábamos en primera línea, y trabajando, luchando con lo que es la organización de la seguridad y todo eso. Entonces, creo que si yo sigo vivo aún todavía es porque solamente Dios me puede dar esa vida, ¿no? Que uno, tal vez no lo merezcamos, ¿no? Solamente Dios sabe por qué, cuál es el propósito de nuestras vidas acá en la tierra.
Entonces, este testimonio, la verdad, lo comparto porque creo que hay muchas personas en las cuales, estando en la iglesia, pierden la fe. A veces yo decía, ¿no? Había hermanos que andan llamando, veía, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia, entonces yo me sentía un poquito mal, ¿no? Decía, no, mis hermanos, ¿no? Están sufriendo, decía, ¿no? Pero solamente decirles que no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo porque a los justos Dios nos está esperando, ¿no? Nos está esperando y entonces si Dios nos va a permitir aún todavía seguir adelante con nuestra vida, sigamos adelante, sigamos trabajando por el Evangelio, sigamos ganando más almas para la iglesia, sigamos luchando para mantener la iglesia aún todavía unida. Eso sería todo, hermanos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Vladimir, y qué placer escuchar su testimonio. Y de verdad, la ciudad de Tarija es una ciudad muy hermosa y particularmente me gusta esa ciudad. Y pues mediante muy pronto tendremos la iglesia allá en la ciudad de Tarija. Sí, hermanos, muchas gracias. Y también esta noche quiero invitar a una voluntaria y ella también está viviendo junto con nosotros y ella también va a compartirnos un poco de su testimonio y cómo Dios está trabajando en su vida y a través del voluntariado, cómo está viviendo acá en la iglesia. Y ella también es de la ciudad de Caranavi, ella es la hermana Belén Blanco. Vamos a invitarla, vamos a recibirla, vamos a escucharla así. Adelante, hermana. Sí, primeramente muy buenas noches con todos y en esta oportunidad también yo voy a testificar, ¿no? Y de verdad yo este tiempo me siento muy agradecida con Dios y por permitirme venir aquí, estar aquí, ¿no? En la iglesia. Qué mejor lugar estar aquí, ¿no? Y bueno, yo llegué en marzo, que es el 22, aquí, ¿no? Y de verdad yo hallé mucha gracia y misericordia delante de Dios. Yo tenía preparado para mi vida otra cosa, ¿no? Yo año pasado salí del colegio así en la pandemia, así. Luego saliendo voy a entrar a la universidad, así. Una vez ingresando, ya sacando todos mis papeles y mi matrícula, así ya estaba en la universidad, ¿no? Allá en Caranavi. Yo soy una voluntaria de Caranavi y así lo tenía bien preparado, ¿no? Ese año voy a estudiar así, tal así, bien preparado. Pero como Dios no se olvida así de cada uno de sus hijos, ¿no? Yo había menospreciado a Dios así, de verdad, yo no debería de estar aquí, así decía, ¿no? Pero así había lanzado la convocatoria de voluntariado, así. Evangelista allá me decía, ¿no? Se lanzó la convocatoria para voluntarios, así. Y casi yo no entendía, entonces no tomé mucho en cuenta en eso, ¿no? Más me tomaba en cuenta lo que es en la universidad, así, porque estábamos en los papeleos en ese momento, ¿no? Papeles, así. Y así pasaban los días, así. Pero Dios me hizo fracasar, ¿no? De una forma así. Y así, por una situación así, de verdad me hizo fracasar así. Y después nuevamente se lanzó la convocatoria así. De verdad yo estaba así, sin esperanzas, así ya en mi casa, así. Y una vez, evangelista nuevamente me preguntó, ¿no? A mis papás primero les preguntó así, se abrió la convocatoria, tu hija no va a ir, así. Y yo ese momento aceptaba todo, ¿no? Todo quería aceptar así. Entonces, sí, papi, quiero ir así. Porque yo más antes, cuando era más, cuando tenía mis 15, así, yo anhelaba vivir en la iglesia, así. Yo quiero vivir en la iglesia, así, quiero estar en la iglesia, así. Les hablaba a mis papás, así. Pero mis papás casi no me respondían, solo así nomás. Pero yo eso tenía en mi corazón, así. Y
pero ahora no se presentó esa oportunidad nuevamente, entonces yo dije, sí, me voy así. Y en ese momento quería aceptar todo, sí, me voy a ir, entonces se va a ir voluntaria, ¿por cuánto tiempo así? Mi papá dijo por 3 meses, así. Mi mamá por 6 meses, y antes se va a decir que no sea nada, que sea por 1 año, así. Y yo, y sí, está bien, así, voy a estar y hablando con mis papás, así, y sí, entonces que esté por 1 año, así. Y para ellos yo nunca me había alejado de mis papás así, ellos tampoco se alejaron de mí, así, siempre he estado con mis papás todo el tiempo, no me he alejado así por un buen tiempo, así, entonces ellos se ponían tristes, ¿no? En especial mi papá no quería demostrar su tristeza así delante de mí, pero mi mamá, como dicen las mujeres, son muy débiles. Y así mi mamá estaba bien mal así, porque no quería dejarme ir, entonces trataba de ocultar ella su tristeza, pero no podía así. Y llegando aquí las primeras semanas, para mí era bien difícil, ¿no? Porque cuando mi mamá me dejó, estaba lagrimeando, así llorando, y eso me llegaba a mi corazón y decía, "Ay", y en las noches sí, de verdad, yo me ponía a llorar. Y me ponía, porque mi mamá así llora así. Pero ya pasando las semanas, ¿no? Y para mí el primer desafío que era es el frío. La verdad a mí no me gusta el frío, es feo, feo ya. Y yo dije, nunca voy a ir a vivir allá en la ciudad, así, porque es bien frío así. Y eso va a ser mi primer desafío así. Y también llegando aquí nos decían las jóvenes, no, hay que levantarse a las 5 de la mañana, así, Dora Piadosa, para hacer ejercicio. Y yo, ¿qué? Y está bien así, porque mejor así. Y de verdad también era bien difícil levantarse. Como la primera semana sí, me levantaba, ya hay que levantarse poniéndose alarma así, pero ya pasaba ya. Ahora sí es bien dificultoso así levantarse, no, qué pesado. Y así, de verdad Dios, como también este tiempo, ¿no? Puedo estar también muy agradecida a Dios porque todo el tiempo recibimos la palabra, ¿no? Es muy diferente estar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Yo pude experimentar eso. Estando fuera de la iglesia solo trae pensamientos, situaciones, así, Satanás constantemente trabaja así, ¿no? Y un hermano decía, ¿no? Hasta 45.000 millones de pensamientos en 24 horas en un día, hasta podemos volvernos locos, ¿no? De verdad, llega muchos pensamientos así. Y yo pensaba eso, y estando aquí, fácilmente nos negamos, lo paramos, ¿no? Con la palabra así. Estoy pensando, pero aquí trabajando en las áreas que tenemos, mantenemos la mente bien ocupada así. Y este tiempo estando en la área de penitenciaría, ¿no? Esa área casi más antes yo no conocía, y estando aquí me decían, ¿no? Yo me inscribí para el área de fotografía y diseño gráfico y yo quería aprender eso, ¿no? Pero pasando 2 semanas de voluntariado me dijo, vas a entrar al área de penitenciaría, y yo, ¿qué es eso? y no sabía, no tenía conocimiento y tampoco, yo llegué sin saber nada, no sabía lo que es manejar computadora, también manejar el formato de Excel, no sabía nada y no sé qué voy a hacer. Si me daban la computadora y haz esto, y Dios, ayúdame, por favor. Solo pedía eso porque de verdad no sabía. Pero estando aquí ya pude aprender, de verdad, Dios me dio la gracia, ¿no? Y puedo estar muy agradecida, sí. También este tiempo estamos trabajando con esa área y de verdad es una área muy grande, sí. Podemos... también había estos tiempos lo que es las conferencias que se llevó con Pastor Oxopar, ¿no? Y de verdad hallamos mucha la gracia, ¿no? Y así también vamos a entrar lo que son a los regímenes penitenciarios, a los centros penitenciarios, ¿no? Con los maestros así. Y solo pido también sus oraciones de los hermanos, ¿no? Y eso es todo, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Y de verdad, los voluntarios este tiempo están recibiendo mucha gracia de parte de Dios. Y muchos de ellos no tienen la capacidad y en el área que están ocupando, pero aún así Dios está utilizando sus vidas grandemente, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios continuamente por eso.
Sí, esta noche, continuando con el programa, y vamos a presentar al Colegio Césari, quien nos va a deleitar con dos hermosas alabanzas. La primera, A Solas, y la segunda, El Amor de la Cruz. Sí, vamos a recibir al Colegio Césari con fuertes aplausos.
Sí, hermanos, damos gracias al Colegio Césari por tan hermosas presentaciones. Y de verdad, el Colegio Césari de allá de Paraguay y continuamente está preparando y dando gloria al Señor mediante las alabanzas, ¿sí? Y de verdad, este tiempo Dios así está permitiendo en diferentes países y la escuela de música, y también podamos orar para que Dios también permita acá en Bolivia y una escuela de música, y también podamos y muchos aprender, ¿no?, de la escuela de música y poder alabar a Dios juntamente como un coro, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos. Y esta noche también vamos a escuchar la palabra, y espero que también ustedes y mediante las alabanzas hayan podido preparar su corazón, hayan podido poder abrir el corazón para poder escuchar la palabra y más que todo recibir, ¿no?, una promesa en sus vidas, y de esta manera también poder avanzar en esta vida, poder y dar consuelo, ¿no?, de alguna manera en la familia y en nuestro alrededor, ¿no? Porque este tiempo, y viendo la situación, son tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos difíciles, tiempos en que muchos están enfermando, muchas personas están tal vez muriendo, pero aún así Dios también con más fuerza está anunciando el Evangelio y está utilizando a los hermanos, y acá los voluntarios también están siendo testigos, ¿no?, de esta gran gloria, de este trabajo que Dios está permitiendo en sus vidas. Y también personalmente en mi vida estoy muy agradecido. Dios me da su gracia para poder estar en la iglesia, y juntamente con mi esposa poder vivir acá en la iglesia. Y aunque nuestro corazón no está, ¿no?, el querer estar en la iglesia, en nuestro corazón muchas veces queremos escapar, pero Dios aún así tiene misericordia de nosotros y nos permite vivir delante de Él y aprender más que todo del siervo, aprender de la guía, ¿no? Y de verdad, nosotros como hermanos siempre debemos tener la guía en nuestras vidas, y de esta manera así podemos poder caminar delante de Dios y poder anunciar el Evangelio así. Sí, muchas gracias, hermanos. Y esta noche vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartirnos la palabra, ¿sí? Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, hoy es miércoles, ¿no? Sí, estaba preparando y de repente, ¿no?, avisó Pastor Celefe, ¿no?, esta noche está compartiendo también. Celefe en Atlanta. Sí, entonces, hasta que yo suba aquí y averiguando, esperando que salga en español, pero todavía estamos confirmando. Y entonces, cualquier cosa, ¿no?, nosotros avisaremos, hermanos. Entonces, primero esta noche vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver y vamos a buscar la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde versículo 1 voy a leer. Segundo, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 5, desde versículo 1 hasta el versículo 14 voy a leer. Ya, segundo de Reyes, capítulo 5, desde versículo 1 voy a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel.
Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta el versículo 14 sí hemos leído. Sí, en Atlanta también empezó. En Atlanta CLF creo que no. Se avisaba, ¿no? Pastor Lospa va a compartir en vivo en Atlanta esta viaje, ¿no? Viaje del Evangelio, Pastor Lospa. Entonces, y por su visita a Estados Unidos, mirando las noticias, ¿ustedes también han escuchado? Como Dios, no han escuchado. ¿Escucharon? Llegó a Nueva York, luego no, está girando, visitando diferentes ciudades. Llegando como el siervo de Dios, cada lugar es que llegó, Dios trabajó grandemente, ¿no? Entonces, esta noche también nosotros deseamos escuchar, ¿sí? Pero y no traduce en español, ¿sí? Entonces, y cuando sale nosotros transmitiremos, ¿no? En Facebook, YouTube, todos los hermanos puedan participar y escuchar. Esta noche nosotros hemos leído esa historia, muchas veces han escuchado. ¿Cuántas veces han escuchado, hermanos? ¿100 veces? Poco más o menos. ¿Sí? Ya, siendo hermanos de la iglesia Misión Buenas Nuevas, creo que escucharon bastantes. Yo también. ¿Sí? Cuando lee General Nama, sí, esa palabra, ¿sí? Muchacha también sale. Esta noche hemos leído ese versículo. Entonces quisiera compartir con los hermanos juntos. Aquí un versículo, vamos a leer primero el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí está explicando, ¿no? Está escrito una muchacha que cautiva, llevado cautiva de la tierra de Israel. Entonces, llevando a Siria
y para que pueda servir a la mujer de Naamán. Luego versículo 3, vamos a ver hermanos, versículo 3. Versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, y nosotros también si hubiera llegado, ¿no? Llegado en esas situaciones, como esa muchacha perdió en las guerras, también no vive en su propio país, como fue cautivados. Luego en Siria otros países vive, tampoco puede encontrar. Entonces, ¿cómo se siente así usted estaría en esa situación? ¿No han pensado? Pastor, no va a ser, ¿sí?, como esa muchacha mi vida, ¿sí? En nuestro país no va a suceder guerra, ¿sí? Tampoco. Entonces aquí los hermanos, los voluntarios viviendo en las iglesias, ¿usted también extraña mucho a sus padres? Extraña mucho, ¿verdad? ¿No? Ya mucho, mucho. Aquí sus padres todo está escuchando, entonces por Facebook, por YouTube. Entonces cada vez ellos aquí cuando llega aquí Bolivia hay muchos feriados. Entonces desean tantos, sí, también, porque hace mucho cumpleaños también. Y cada vez cumpleaños y feriados, entonces ahí quieren ir, ¿sí? Encontrar, ¿por qué quiere ir? Preguntando, quiere visitar a mi papá y mamá, quiero compartir la palabra, dice. ¿Verdad, no? Sí, ahí. Entonces escuchando a ellos, tanto ama, extraña, ¿no? Su familia, bien unido. Entonces yo digo, ¿sí?, no solamente el día de cumpleaños, y también no solamente el día de feriado, normalmente cada día llamándos, ¿sí?, amándos, expresándos, entonces mucho más mejor era, mucho más mejor. Entonces hay aquí una muchacha que vivía en Israel, pero como ya fue cautivados, está viviendo en Siria, ¿sí?, sin padre, madre, sin familia. Luego, ¿qué hace? Como una esclava, sirviendo a la mujer de Naamán, era Naamán. Entonces esa vida, y creo que no es fácil, ¿no, hermanos? ¿Puede imaginar? No es fácil, ¿cierto? ¿No? Ahí están las situaciones. Pero esa mujer, esa muchacha, versículo 3, en el versículo 3, ¿y qué está hablando, escuchando? ¿Sí? ¿Qué dice? Aquí, versículo 3, ya una vez más, ¿qué dice? Ya dijo a su señora, dice, a la esposa de general Naamán. ¿Qué dijo? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria era. Entonces esa muchacha conocía una profeta, ¿cómo se llama? Eliseo. Entonces Israel también, aunque el territorio muy chiquitito, pero aunque sea un país, un territorio chico es, pero grande, inmenso, ¿cierto? Algunos hablando, explicaba, Corea, ¿cómo está? Me pregunta, porque soy coreano. Entonces la gente tiene interés, ¿no? Moda coreana, es novelas, también K-pop, ¿no? Muchos son fanáticos, aquí muchos. Entonces tiene interés, curiosidad, pregunta. Entonces Corea, ¿cómo es? Entonces yo explico, es Bolivia 10 veces más grande que Corea. Chiquitito, dice, así al escuchar. Pero cuando ya viaja, aunque el territorio no tan grande, era grandes. Entonces también tiene Corea 8 departamentos, cada departamento también grandes. Entonces hay esa muchacha que habla a su señora, esposa de general Naamán, que habla, mi señor, ¿qué dice, hermanos? Mi señor, al profeta que está en Samaria. Entonces, y desea, si mi señor general Naamán,
el leproso, ¿verdad? ¿No? Leproso era, está muriéndose, está sufriendo. Entonces, siendo esposa, ¿sí? Como su esposo muere, luego también por esa enfermedad ve mucho dolor, sufrimientos. Entonces su esposa también sufre. Entonces esa muchacha cerca de general Naamán, su esposa, se sirviendo como esclava. Entonces se ve todos, conoce muy bien. Entonces ella y habló, sí, señora, mi señor, general Naamán, tu esposo. Sí, mi señor, al profeta que está en Samaria. Sí, estando ante profeta, Eliseo está hablando, ¿cierto? Eliseo, ¿en dónde está? En Samaria, Entonces esa muchacha sabe, conoce. ¿A quién conoce, hermanos? ¿A quién conoce? Profeta, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Eliseo. ¿Sabe en dónde vive? ¿En qué ciudad vive? Samaria, ¿cierto? ¿Sabe a ciudad dónde vive? Luego su casa, ¿sabe? No sabe. ¿Sabe? No sabe. Ya conoce, ¿cierto? Profeta. ¿Cómo se llama? Eliseo. ¿En dónde vive en Israel? ¿En qué ciudad? Samaria. Entonces, según esta palabra, conoce. ¿Sí? ¿Entiende esa parte, hermanos? Conoce. ¿A quién conoce esa muchacha? Eliseo. Sí, profetas. ¿Y cómo conoce profeta? Y luego vamos a leer ya atrás. Mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría. Ya, aquí está él. ¿Quién es él? El profeta Eliseo. Entonces esa muchacha, ¿cómo está hablando? Ya vamos a ver, ¿no? Él lo sanaría de su lepra. Ya aquí vamos a ver esa muchacha. Esa muchacha conoce profeta Eliseo. En Israel, ¿en qué ciudad? Samaria. Ahí está viviendo. Luego ese profeta Eliseo ya puede sanar, era sanar. Usted, general Naamán, señora, mi señora, tu esposo está muriendo, pronto va a morir. Pero ¿dónde vive en Israel, Samaria? Ese profeta, siervo de Dios. Entonces, tu esposo ya se va al profeta Eliseo. El profeta, ¿qué haría, hermanos? ¿Qué haría? ¿Qué haría? En su Biblia así está escrito. Parece, tiene hambre. Sí, usted tiene hambre. Ya, cuando yo también pregunto, ustedes también me pueden ayudar, ayudando. Ese hora, ¿no? Muy feliz, divertido era. Solo yo hablo y usted solo escucha, ya no reacciona. Si usted aburrido, ¿cierto? Entonces, ese muchacho habló, él lo sanaría de lepra. Entonces esa enfermedad lepra en ese tiempo no había cura, ¿cierto? Muere. Por eso cuando tiene esa enfermedad lepra, ¿qué hace en Israel? ¿Qué hace? Fuera de ciudad, como una cueva en el monte, ahí nomás, son los leprosos nomás aparte viven, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ¿qué hace? Si hubiera sanado, entonces no es necesario, ¿cierto?, vivir lejos de la ciudad, aparte. No hay cura. En Corea también, antes, como una enfermedad se llama tuberculosis. ¿Sabe esa enfermedad? Tuberculosis. No había, ¿sí? No curaban, ¿sí? Entonces eso contagia rápido. Por eso, cuando en la familia, en el hogar, alguien tiene esa enfermedad, ya no puede vivir. Porque ya todo va a contagiar, ¿cierto? Luego va a morir. Por eso, afuera. Ya aquí en Israel también, ya aquí lepra era esa enfermedad, ya muy peligrosa es.
ya mueres. Pero aquí en el versículo 3 leyendo, una muchacha, ¿sí? Pero ¿qué dijo? Señora, sí, mi señor general Naamán se va al profeta, ante el profeta Eliseo. Entonces, el profeta, ¿qué haría? Lo sanaría. Ya hermanos, vamos a ver, ¿no? El corazón de esas muchachas. Conoce muy bien sobre ese profeta. Entonces, según ese profeta, conociendo, luego llegando a esa enfermedad, ese enfermo, que no hay cura, peligrosos, pero ya llegando ante el profeta sanaría, dice, sanaría, ¿sí? Entonces esa muchacha confía, cree en el siervo, en el profeta Eliseo. Porque yo conozco, era siervo, profeta, luego, ¿sí? Él vive en Israel, Samaria. Entonces, antes él llega, ¿qué llega? Ese enfermo llega. Entonces, él sanaría, dice. Hermano, también, no solamente enfermos, leprosos, también llegaría ¿quién? No de lepra. ¿Qué enfermedad más grave aquí? ¿Cáncer más grave? Entonces, esa muchacha, si general Naamán, en vez de lepra, ¿no? Lepra, si tiene cáncer, y podría hablar, igual que ahora, esa muchacha, señora, ¿sí? General Naamán tiene cáncer, pero al profeta de Israel, donde vive Samaria. Entonces, el profeta sanaría esa enfermedad también. Cáncer también sanaría. Hay una enfermedad más peligrosa que cáncer, hermanos, aquí en Bolivia. Diabetes también. Entonces ya, señora, mis dueños, ¿sí? Se va al profeta. Entonces el profeta lo sanaría de diabetes. Diabetes. Entonces ya puede sanar, no puede sanar. Ya, ¿qué enfermedad más peligroso? Ese tiempo COVID, ¿cierto? Ya COVID es temeroso era. Entonces ya muchacha hablaría, señora, ¿sí? Mis dueños, se va al profeta, Eliseo, ¿qué haría? ¿Puede ser? ¿Ya puede ser? Esa muchacha, ¿verdad, no? Tiene la fe. Confía, ¿cierto? Más que todo conoce muy bien hacia el profeta Eliseo. Conoce bien. ¿Dónde vive? Luego él tiene poder. Él tiene la palabra de Dios. Él es de Dios. Sanaría. Puede sanar, dice. Lepra también, cáncer, todos ya sanarías. Entonces no solamente enfermedad, hermanos. Ese es mi problema también ante ese profeta Eliseo. Se va. ¿Solucionaría o no solucionaría? ¿Soluciona o no soluciona? Esa muchacha es, sí, genial. Tiene una fe demasiado grande, hermanos. Porque yo digo, no es pequeña cosa estas cosas, hermanos. Tiene una fe muy grande. Aunque ella es esclava, es una situación muy feo, ¿cierto? Difícil. Pero ella tiene solamente una cosa, la fe. ¿Qué fe tiene? ¿Qué fe tiene, hermanos? Conoce muy bien una profeta. ¿Cómo se llama? Eliseo. ¿En dónde vive? Samaria. Luego, ese profeta, ¿qué puede hacer? Sanaría. ¿Qué tipo de enfermedad? Lepras, graves, situaciones, sanaría. Entonces, muy como raro era. ¿Sí? Su señora escuchando, esposa de general Naamán, escuchando de esa muchacha, esclava era, muchacha. Entonces, ¿cómo su palabra puede confiar? Pero esa esposa de general Naamán escuchando, habló su esposo.
Su esposo también tanto desea sanarse de esa enfermedad. Habló, ¿a quién habló? Al rey de Siria. Ah, sí, mi soldado general Naamán, sí, ahí en Samaria, ese profeta puede sanar, dice. Entonces yo también apoyaré. Una carta, el rey de Siria escribió. ¿Cómo escribió? El rey de Siria escribió, ¿cierto? Ya, general Naamán, esa carta mía lleva ante el rey de Israel. Muestra, ¿qué escribió? Ah, no sabe. Parece no es buena alumna, eso es demasiado fácil. ¿Qué escribió? A rey de Israel estoy enviando, ¿cierto? Sí, mi general Naamán, amados. Entonces tiene una enfermedad, lepra, sí, peligroso, no sé cuándo va a morir. Pero escuche que en Israel, ese Señor va a sanar, dice. Yo envío, rey de Israel, ayuda bien para que se sane, ¿cierto, no? ¿Así escribió o no? ¿Escribió o no? Sí, ya escribió. Entonces llegó en Israel. Luego ya ese general Naamán visitó al rey de Israel. Ah, mi rey de Siria, aquí me mandó esa carta, ya mostró. Rey de Israel recibió esa carta, luego leyó. Después él, ¿qué hizo? Ya soy Dios, dice, soy Dios. Yo doy, ¿cómo yo puedo salvar, sanar esa enfermedad? ¿Cómo soy Dios? Aquí vamos a ver qué versículo. 7, el versículo 7. ¿Ya encontraron? Ya, el versículo 7 voy a leer. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, hermanos. Ya ese rey era rey de Israel. ¿En dónde vive el rey? ¿En dónde vive, hermano rey? ¿Una casa alquiler vive? ¿Ah? ¿Debajo de puente vive, hermanos? No creo, ese no es rey, ¿cierto? Vive en la casa, lujo, ¿cierto? Sí, palacio. Ya viviendo ahí, sí, pero recibió una carta. Esa carta el rey de Siria envió, leyendo, de repente ya rasgó su vestido. Entonces, ya ese rey, su vestido es como igual que nosotros, es sencillo. No era marca, era Nike, ¿sí? Adidas, buena marca era. Claro, no sé en ese tiempo qué marca es más caro, más buenos, pero rey era rey. Entonces todo ya bueno era, buenas calidad, se puso. Pero leyendo esa carta, se como rasgó, luego turbaba era su corazón, ¿cierto? Llegaba gran dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque de repente leyendo la carta rasgó su vestido, hermanos. ¿Y por qué? Ya, ¿por qué ya rasgó? En esa carta, ¿cómo está escrito? Creo que esa noche poco difícil, ¿verdad? ¿No? Sí, los alumnos no entienden muy bien. Desde cero otra vez, ya, ¿por qué ya rasgó su vestido? ¿Cómo está escrito? Enviando mi general Naamán, ya sane, ¿cierto? Ya rey de Israel, ayuda a que sanes. Pero ya rey de Israel escuchando esa carta que está escrito, ya soy Dios, dice. Yo mate, luego de vidas. Entonces yo puedo salvar, yo puedo matar. Ya, ¿qué quiere decir? Yo no puedo, ¿cierto? No tengo capacidad de sanar ese leproso que envió.
Entonces, ¿en qué manera está entendiendo? Rey de Siria está buscando una ocasión, ¿cierto? Ya no ayuda, no sana ese leproso, general Naamán. Entonces, por esa ocasión, rey de Siria, ¿qué va a hacer? Va a atacar a nosotros, esto está buscando. Era. Luego ya rasgó sus vestidos, su fría. Ya esa noche, sobre esa parte quisiera hablar, compartir dos personas. Una persona es muchacha. ¿Cómo vive? No hay buenas situaciones. No tenía nada, era nada. Perdió todo esto. Pero ella solamente tenía una cosa. ¿Qué tenía? Tenía mucha plata. Era guapa, linda. Muchos muchachos seguían a ella. Ah, esclava, bonita, linda, seguía. Ya ella no tenía nada, era nada. Como hemos leído. Pero ella solamente tenía una cosa. ¿Qué tenía? La fe era la fe. Solo eso tenía, no tenía otra cosa. La fe, ¿sí? De profeta Eliseo. ¿Esa fe qué es? Esa profeta tiene poder de Dios. Ese profeta Eliseo tiene poder, sanaría. ¿Qué tipo de enfermedad sanaría? Y todo. Ese tiempo lepra era una enfermedad grande, grave. Entonces en el corazón de esa muchacha, aparentemente, sí, pobre, miserables, no tiene nada, pero ella tenía la fe de Eliseo, profeta, que en él ¿qué tiene? Poder de Dios era. Entonces Dios va a manifestar, Dios sí o sí va a trabajar a través de Eliseo. Por eso ya vaya al profeta, sanaría, dice, sanaría. Ya cáncer, sanaría. COVID también, sanaría. Ah, ese problema también, ya vaya al profeta, sanaría. Amén, hermanos. Sí, eso. Solo eso tenía muchacha. Luego ya con carta llegó en Israel general Naamán, entregando a la mano de rey de Israel. Ya ese rey de Israel, hermanos, ya físicamente, ¿cómo está viviendo rey de Israel? ¿Cómo está viviendo? Todo tiene, ¿cierto? Él es el rey, era. Todo ya tiene, ¿sí? Cuando habla, todo trae, ya tiene todos. Pero una carta recibiendo desde ahí su vida, ¿cómo está? Ya solamente recibiendo una carta, ese rey, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? ¿Sí? Buena marca, ropa, es nuevito, es cierto. ¿Sí? El rey no usa, cierto, usados. Nuevos, Nike, Adidas, cierto. Y buenos. ¿Sí? Rompes, rasga, sufre, ¿sí? Llega, miedos. Ya mira, ese malo, el rey de Siria, está buscando una ocasión para atacar a nosotros. Aparentemente ese rey tiene todo, hermanos. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Sí, sufre, ¿cierto? Lleno de miedo. Dos personas muy diferentes. Una muchacha no tiene nada, ¿cierto, hermanos? Muchas personas tal vez vive, ¿sí? Visiblemente, lo que ve. Desea vivir era como rey, ¿cierto? Tener abundantemente. Luego cuando yo hablo, soluciona los siervos, trae solución. Tal vez ustedes también desea esa vida, hermanos, igual que como rey era rey. Si físicamente tiene poder, tiene una vida es más abundante. Pero hermanos, si viviría igual que muchacha, ¿usted desea vivir así como muchacha? Esa muchacha, nadie desea, ¿cierto? Porque ustedes también, si solamente ve, no puede ver adentro, dentro de nosotros. ¿En qué corazón vive? Aún esa muchacha no tenía nada, pero solo una cosa tenía, hablamos, ¿no? ¿Qué tenía, hermanos? La fe era la fe.
Por esa fe se mueve, general Naamán. Luego hasta rey de Siria, se mueve, se va hasta Israel. Luego finalmente es el leproso Naamán, general Naamán, estando antes, profeta Eliseos. ¿Se sanó? No se sanó, hermanos. Aunque había un proceso cierto, ¿no? Sí, por mi pensamiento ese general Naamán quería volver. Pero ahí sus siervos, nuestros padres, cuando el profeta, haría grandes cosas, hablaría grandes cosas, no haría para sanarse. Pero esa pequeña cosa, entrando el río Jordán, ¿cierto? ¿Qué hace? 7 veces zambullándose. ¿Eso por qué no hace? Escuchándose. General Naamán entró al río, luego y zambullándose, como la palabra de profetas. ¿Se sanó? No se sanó. Ya se sanó, ¿cierto? Se sanó, sanó. Estaba muy feliz y contentos. Aquí, hermanos, tal vez nosotros, no tenemos nada. Aquí dice a algunos hermanos, no tengo, tal vez pasaje también no tengo mirando materialmente. Entonces sufre. Como igual que aquí, muchacha, situaciones lo mismo era. O deudas, o pobres, o falta muchas cosas. Pero comparando con esa muchacha más peores, comparando con ustedes. ¿Cierto esa parte? Por lo menos usted tiene padres, ¿cierto? Ya padres. Sí, puede encontrar, pero ella ya no se puede. Pero teniendo la fe de profetas, ¿cierto? De Eliseos, confiando, por esa fe podía ver cómo cambias, sanando sus dueños, general Naamán. Entonces muchas veces también hemos escuchado a través de pastor Oxpac, ¿cierto? Después de sanarse general Naamán volviendo a Siria, ¿qué haría, hermanos? Aunque en la Biblia no está escrito. Así no me va a dejar esa muchacha, como me ayudó, me salvó. Creo que sí o sí va a recompensar. Como pastor dijo si desde ahora tú eres mi hija, dice, hijas. Entonces general Naamán, como criando como sus propias hijas. Luego, preocupándose, ahora tiene edad, ¿cierto? Esa muchacha. Entonces ¿qué pensaría? Necesita, ¿cierto? Eran novios. Entonces general Naamán ve, ¿quién? Entre las autoridades, ¿qué muchacho sería bien? ¿Quién es más inteligentes? Ahí va a ver, ¿cierto, hermanos? Entonces esa muchacha, aunque no tenía nada, hermanos, pero solamente una cosa, la fe tenía. Por esa fe su vida totalmente ya puede cambiar. Ya no es situaciones, no es tanto situaciones. Pero aquí rey diferente, rey de Israel. Siendo rey tiene todos. Pero en su corazón, en verdad, si no sabía en mi país, ya vive o no vive profeta Eliseo. ¿Sabía o no sabía rey? ¿Sabía o no sabía? No sabía. Si hubiera conocido como muchacha, ¿qué hablaría cuando ya general Naamán, ya mi rey de Siria, entregó esa carta? Lee, por favor, leyendo, sane, dice. Si hubiera conocido el profeta como muchacha, rey de Israel, ¿qué respondería? ¿Qué respondería? Usted equivocaste, ¿cierto? Esa carta debería entregar ¿a quién? Vaya al profeta ¿Dónde vive? En Samaria. Luego él lo sanaría, ¿cierto? Amén, hermanos. Él va a responder de esa manera como muchacha. Pero siendo rey de Israel, tiene todos. Vive muy bien, ¿cierto? Abundantemente. Pero en su corazón no había. Tampoco conoce, no conoce. Ya conoce, no conoce. No conoce. Por eso él sufría, rasgando sus vestidos, siendo rey, teniendo todas las cosas, teniendo los soldados también,
muchachos, soldados, generales, todo ya tiene. Pero ese rey de Israel no tenía. ¿Sí? ¿Qué no tenía, hermanos? No tenía eso, ¿cierto? No tenía la fe. ¿Qué fe? De profeta Eliseo. Tampoco sabía en nuestro país vive, en dónde vive, luego él puede sanar o no puede sanar. Una parte vamos a buscar Isaías, hermanos. Isaías, el versículo 29. El libro de Isaías capítulo 29, el versículo 13 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Isaías, el libro de Isaías capítulo 29, el versículo 13. Ya juntos vamos a leer, hermanos. Juntos, ¿ya encontraron? Conmigo, juntos podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor sí, perdón, yo perdí, ¿cierto? Aquí poco difícil ver, no perdí. Ya una vez más, ¿sí? Ya, sí, entonces, una vez más, ya conmigo vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando es Cristo vino a este mundo, entonces hay los fariseos, las personas hablan, ¿sí? Sobre Dios, cree en Dios. Luego también enseña la palabra de Dios. Pero ellos, Jesucristo mirando a ellos, los fariseos, escribas, ¿qué dice? Hipócrita, ¿cierto? ¿No? Hipócrita. Como en el libro de Isaías, ese versículo hablando, Isaías capítulo 29, el versículo 13, así está escrito, ¿qué dice? Tu boca. Aquí vamos a ver. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí dice, ¿sí? Por su boca habla sobre la palabra de Dios. Cree, Señor es Cristo. Creo, dice, creo. Aunque muy cerca, ¿cierto? Pero su corazón, ¿cómo está, hermanos? Lejos. No conoce muy bien, lejos. Cuando está cerca, ¿sí? Usted está, ¿cierto? Cuando está lejos, entonces no ve bien, ¿cierto? Cuando está cerca, entonces se ve todos, hasta en el rostro, ¿no? Todo se ve, hasta, ¿qué dice mancha negros? Lunar, ¿cierto? Hasta lunar todo se ve. Luego hasta arrugas, ¿cierto? Desde lejos ve, no puede ver, ¿cierto? Igual es igual. Mucha gente dicen, creo, conoce, aunque cerca su boca, su labio, dice. Pero su corazón, ¿cómo está, hermanos? Lejos. Aquí esa muchacha, si aparentemente, físicamente está lejos del profeta Eliseo. Israel estaba, pero esa muchacha estaba en Siria, en otro país. Entonces ya físicamente la distancia es cerca o lejos, hermanos. Lejos. Rey de Israel, ¿en dónde vive? El mismo país vive, en Israel, está cerca.
Pero cuando llegó esa carta, sí, ya sane, mi general Naamán, ya sana, ayuda, dice. Pero ese rey de Israel no conocía, era, tampoco en dónde vive, tampoco no sabe ese profeta va a sanar o no va a sanar. Ese Eliseo tiene poder o no tiene poder de Dios, tampoco sabe, hermanos. Nosotros también muchas veces, mi personas, y ahí estaba en la iglesia años, muchos tiempos. Yo escuchando el Evangelio, entendí muy bien, Jesucristo murió por mi pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, por mi pecado murió. Jesucristo cuando murió ya limpió mis pecados todos. Yo también entendí muy bien, acepté, creí, recibí la salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Luego, estando en la iglesia, escuchando, luego sirviendo, participando en eventos, escuchando continuamente la palabra de Dios. Luego, yo consideraba, ¿qué consideraba, hermanos? Soy salvos. Luego, yo estoy escuchando las palabras. Yo creo en el Señor. Dios va a ayudar a mí, ya considerando. Entonces, cuando yo estaba en el seminario, pastor también nos enseñaba, muchas veces, muchos tiempos, y paciencia, no con mucha paciencia. Cada vez ustedes confían en Dios, en el Señor, ustedes aprenden la fe, ¿sí? Como aquí, igual que esa muchacha era. Aún no ve cierto, difícil según mi condición, pero ustedes aprenden la fe. Jesucristo ya estando conmigo. Lo que Jesucristo sí o sí va a solucionar, va a ayudar. Jesucristo acompañando a mí, luego trabajando, ayudando. Ustedes eso aprende, cree en el Señor, tiene la fe. Por esa fe del Señor es Cristo. En su vida Dios sí o sí va a trabajar, va a manifestar. Escuchando, ya cómo responde ustedes. Amén, ¿cierto? Usted responde, sí, pastor, igual era igual. Sí, amén, ya nosotros también respondimos. Pero ya después de escuchar, luego ya viviendo en mi vida cuando ya vienen algunos problemas, situaciones, ya lo que hemos escuchado del siervo, del pastor, esa palabra ya no hay en el corazón. En caso de mi persona no había, era más enfoca. ¿Qué enfoca? Situaciones, ¿cierto? Situaciones, luego es problemas, condiciones más se veían. Como varias veces hablamos sobre cómo yo podía casarme, escucharon, ¿cierto? Para mí esas situaciones grandes. Esa situación, ese problema llevando al pastor y pregunté, no sé, pastor, ¿qué voy a hacer? Difíciles. Entonces el pastor escuchando de mí, se respondió, ¿qué respondió? No recuerda. Si Andrés, hermano Andrés, no es nada, no es problema. Para mí es grande esto, ¿cierto? Pero ya el pastor escuchando, no es nada, es fácil. Ya habla de esa manera y habló. Entonces, con mucha preocupación, con miedos, yo visité a la casa de mis suegros. Ahí, aunque ya no aceptaban a mí, como el pastor dijo, ¿cierto? No es nada, no es problemas. Dígale. Entonces ahí hablando, como Dios también abrió. Luego en el año 2010, aquí llegando de la ciudad de Santa Cruz, antes de venir visité al pastor, luego preguntó, ¿en qué corazón yo voy a vivir en Bolivia? Entonces el pastor escuchando, hermano Andrés, dice, vive, ¿en qué corazón vive? Corazón de Dios era Dios. Tal vez en el Evangelio fracasa, no hay problema. En Cristo fracasando no hay problema. Esas dos palabras muy sencillas, ¿no? Muy corto es. Luego ya
Sí, sucedía, llegaba a bastantes situaciones. Si siervo de Dios estaría en ese lugar, ¿qué haría? ¿Qué hablaría? Los hermanos también, mirando las situaciones, nuestra condición en ese tiempo, difícil conseguir este monto de dinero, comprar ese terreno. Actualmente ahora Santa Cruz, ¿no? Palma Verde. Entonces, pastor, ¿cómo habló? Hermano Andrés, haga por el corazón de Dios. Cuando en el Evangelio, en Cristo ya fracasa, ¿es problema, hermanos? ¿Problema? Ya pastor dijo, no es problema. Entonces esa palabra ya guardando, luego escuchando en estas situaciones, consideraba, pastor, ¿qué dijo? Según la condición que tenemos, difícil conseguir dineros, difícil era comprar, ¿verdad? Pero en ese lugar, en vez de mi persona, ¿quién? El siervo estaría. ¿Qué haría, hermanos? ¿Pensaría igual que yo? Diferente, ¿cierto? En vez de mi persona aquí, Jesucristo estaría. ¿Respondería como yo? Jamás, ¿cierto? Jamás va a responder. Recibiendo ese corazón, compartimos, hablando. Los hermanos, Dios trabajaría porque ya no puedo comprar, no podemos comprar. Ahí nosotros orando intentamos y compramos, ¿cierto? Luego también un hermano también, igual era. Ese hermano tenía una enfermedad, SIDA, VIH. Entonces para mí mejor era, no hay esperanza. Pero ahí en ese momento también, en mi lugar, ¿cierto? Si Jesucristo o el siervo de Dios estaría, ¿qué hablaría, hermanos? Diferente que yo. Luego recibiendo esas enseñanzas, luego, si Jesucristo sí o sí va a sanar. Jesucristo no va a hablar como yo, Jesucristo puede sanar. Luego, con este corazón, ¿verdad? Esas enseñanzas, ese hermano escuchando, ya se sanó de esa enfermedad. O sea, esa noche nosotros hemos leído Segundo de Reyes, capítulo 5. Dos personas, una muchacha, aparentemente, físicamente no tiene nada, era más miserable que todos, pero ella solamente una cosa tenía, la fe de Eliseo, profeta es. Conocía muy bien, él es siervo de Dios. Toda la palabra de siervo va a cumplir, va a sanar, él lo sanaría. Cualquier enfermedades, cualquier situaciones, solucionaría. Según este corazón, sí, general Naamán se fue. Luego se sanó. Después de sanarse ese general Naamán, regresando a Siria, creo que también sí o sí va a recompensar, ¿cierto, no? Y cambiaría su vida de esa muchacha, no igual que antes, pero otra persona, rey de Israel. Siendo rey, en verdad no falta nada, ¿cierto, hermanos? No falta nada era. Pero él faltaba. ¿Qué cosa faltaba, hermanos? ¿Qué faltaba? La fe era la fe. Hermano, igual, ustedes ya después de recibir la salvación, ya viviendo este mundo, aparentemente desea vivir como rey, pero hermanos, si no aprende la fe, no tiene la fe, cualquier situación viene, ¿sí? Igual que como rey era, rasgando, sufre, ya miedos. Pero ya igual que esa muchacha no tiene nada, ninguna condición tienes, ¿sí? Pobres, tal vez soy fea, nada tenemos. Pero a ese profetas, a ese siervos, Eliseos, en él tiene, ¿qué tiene? La palabra de Dios. Si puede sanar, puede solucionar, sí, vaya allá. Ese profeta sanaría. Con esa fe y podía cambiar todas las cosas. Esa noche también igual, hermanos. Si nosotros también, si podemos aprender esa fe que tiene muchacha. Entonces, vaya, ¿a dónde? Si tiene problema, ya vaya, ¿a dónde? Eliseo que tiene poder de Dios.
tiene la palabra de Dios, entonces va a sanar, lo solucionaría, hermanos. Ya ustedes también viviendo llega diferentes situaciones, llega, no llega. También los hermanos que sirven, ¿no? Hay en la iglesia diferentes áreas, tiene cargos como diáconos, también encargados. Entonces ustedes llevando su área ya llega a dificultades. Alguna situación no puede resolver, no puede solucionar, ¿cierto, hermanos? Difícil era, ve, ¿sí? Ya en ese momento ustedes también, igual que esa muchacha tiene la fe, ¿cierto? Sí, ese profeta Eliseo tiene la palabra de Dios. Sanaría solucionaría él. Aunque pequeña cosa es cierto, pero eso es demasiado grande. Esa noche nosotros a través de 2 personas escuchamos una muchacha que no tiene nada, pero solo tenía la fe, ¿cierto? Aunque el rey tenía todos, pero ese rey no tenía la fe, tampoco conocía ese profeta que puede sanar, tiene poder de Dios. Una palabra leyendo, luego terminamos. Romanos, hermanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Ya encontraron, hermanos, junto podemos leer solo un versículo, Romanos capítulo 1, el versículo 17, 1, 2 y 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe ya vivirá. Ya última parte, ¿sí? Yo quisiera leer, también habla. Última parte, ¿cómo está escrito? Más el justo por la fe ya vivirá, hermanos. El justo ya no aprende, no vive por la fe. Ese justo más pobre, hermanos, más miserable. Aunque tenemos todo nosotros, como es Cristo murió por nosotros, luego ya es Cristo ya mora en nosotros. Ya tenemos, todos nosotros, como igual que ese rey, ya tiene todo, todos, pero miserablemente. Él no tiene la fe, no tiene fe, ¿sí? Tampoco conoce, ¿sí? Profeta que vive en su país, Eliseo. Pero esa muchacha aparentemente no tenía nada, pero tenía la fe, ¿sí? Vaya al profeta, entonces él sanaría, dice. Eso es grande, hermanos. Ustedes también recibieron la salvación, hermanos. ¿Sí? ¿Es cierto? Claro. Entonces usted ya tiene todo, todos. Porque nuestro Señor es Cristo, tesoro grandes. Todo ya puede hacer, pero miserablemente, que no tiene la fe, no cree, igual que el rey de Israel, hermanos. Vive en la casa de palacios demasiado grandes. Tiene todos soldados, una palabra, todo va a solucionar. Pero llegando ese leproso general Naamán, ya sane, de ahí se cayó. Ahí, ¿sí? Llegó, ¿sí? Sufrimientos, no podía. Pero en verdad, ¿sí? Esa muchacha, aunque no tenía, sí conociendo Eliseo, luego también teniendo la fe y podía solucionar, vivir otra vida es muy diferente. Ese tiempo nosotros mirando aquí en Bolivia, Dios está trabajando, abriendo. Como régimen penitenciario, una semana atrás, Pastor William viajó a Tarija. Entonces Pastor William, luego hermano Michael, luego también staff, ¿sí? Ahí llegó. Entonces vio ese periódico, salió cierta noticia, dice que 3 días, ¿no? Así salió, sigue. Creo que ese, ¿no? Grandes, esas noticias. Entonces Fundación Ayvaye
luego régimen penitenciario de Tarija, departamentos, hubo convenios. Entonces ahí salió noticias, Pastor William también en periódico, ¿cierto? Muy famoso y conocido en Tarija. Entonces ahí abrió, entonces ahora 9 departamentos, nosotros todos ya entramos. Imagínense, si 9 departamentos, todos. Entonces necesita, hermanos, viajar diferente. Si ahora el pastor va a estar Rubén, llamando no contesta. Aquí dice, ¿no? Las hermanas que sí, y trabajan en la oficina de régimen penitenciario. Difícil hablar, llamar, ¿cierto? Que llamando, ¿dónde está? En la cárcel está y compartiendo la palabra, dice. Entonces cada vez llamando no contesta, me da rabia, ¿qué es cierto? Malo es, ¿cómo así cada vez llamando? Entonces llamando, Eva está Hilda, mi amor está, ¿en dónde? En la cárcel está. ¿Por qué se fue a la cárcel? Pastor está predicando. El departamento de Cochabamba tiene 7 cárceles, 6 cárceles está entrando. Entonces va a San Rubén solo o algunos hermanos, hay 2, entra, predica. Falta de muchos hermanos. No solamente Cochabamba, 9 departamentos, hermanos. Recientemente también hubo convenio, Eva está justo también viajó Pandos. Entonces Pando primera vez nosotros viajamos, Cobijas. Entonces llegando a esa ciudad muy interesante, ¿sí? ¿Usted también conoce? Ahí llegando y puede pasar a Brasil, ¿sí? Tiene convenio, dice. Entonces los hermanos que viven en Cobija, ellos solamente mototaxi, ¿cierto? Tiene mototaxi o taxi luego y pasa a la frontera de Brasil. Entonces nos llevó, entonces supermercado grande hay. Entonces hay más barato económico, dice. Entonces los hermanos, los bolivianos se van. Luego hay compra, ¿sí? Claro, mucha cantidad comprando ilegal, ¿cierto? Pero necesidades, ¿sí? Eso está bien. Entonces ahí llegando una ciudad muy interesante. Eva está justo también ahí, se fue, luego hizo convenios. Entonces, no sé si ustedes también en página web de nuestra misión vio la noticia. Sí, Eva está justo también, ¿sí? Y después de firmar convenios, periodistas, canales, todo ese grabando, esas fotos. Entonces decía, temblaba mucho, dice. Primera vez, ¿sí? Y preguntaba a periodistas, luego canales, ese grabando. Entonces estaba, sí, muy feliz, contento. Muy famoso, era famoso. Entonces Pando también, sí, ahora iba a estar justo, ya una vez mínimo, una vez al mes, tiene que ir a dar conferencia, predicar el evangelio dentro de la cárcel. Entonces 9 departamentos, como Dios abrió, falta hermanos, ¿sí? Entonces hay muchos hermanos, ¿cierto? Pero falta, ¿cierto? Falta. Luego también Jerusalén Radios. Como Dios abrió, ¿no? Muchos lugares pueden escuchar. Tal vez mira también situaciones. Ese equipo necesita esto. También muchos lugares también pides. Iglesias, por favor mande, dice, ¿sí? Ministros, siervos de Dios. Por ese tiempo, hermanos, estamos convocando los seminaristas. Entonces, todas las ciudades escuchando esa convocatoria y pueden orar, ¿sí? Porque muchos lugares necesitan ahora iglesia fundar. Entonces los hermanos y pueden orar para que puedan ingresar muchos seminaristas que tienen corazón de Dios. Entonces aquí Bolivia, 9 departamentos, todo departamento fundando iglesias, luego seminarios, IMEI, CELEFE, todos lados pueden escuchar el evangelio. Si esta noche nosotros escuchamos 2 personas, ¿sí? Aunque sus condiciones muy diferentes, pero más importantes. Si tiene la fe, si aprender, eso todo va a solucionar. Eso también solucionaría, dice. Si con esa fe, ¿qué cosa no puede hacer, hermanos? Ese cargo, esas situaciones, solucionaría. ¿Quién soluciona?
¿Quién? Nuestro Jesucristo, ¿cierto? Ese Señor, nuestro Señor solucionaría. Luego todos ustedes pueden hacer con esa fe. Pero aquí Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? El justo, ¿cómo vive, hermanos? Por la fe, por la fe. Si no hay fe, ese justo más pobre, hermanos, ¿cierto? Sí, por esa fe, todo podemos hacer. Yo creo que esa noche esas muchachas, sí, nuestra profeta Eliseo lo sanaría. Vaya, él sanaría. Lo mismo es. A Jesucristo eso ya va a solucionar. Eso ya ayudaría, solucionaría. Con esa fe, ustedes también, todos, y puede hacer, ¿sí? Puede solucionar. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esa noche escuchando sobre esa muchacha, según su condición, ¿verdad? Esa muchacha más pobre, miserable. No existe más pobre que esa muchacha. Perdió todas las cosas. Pero en su corazón, ¿verdad? Tiene la fe de siervos. Eliseo, siervo de Dios. Conociendo muy bien cómo ese siervo Eliseo, cómo solucionaba por la fe, por el poder de Dios. Por eso mirando ese general Naamán, su señor, y podía decir, señora, nuestro señor, su esposo, vaya al profeta Eliseo, él lo sanaría. Cualquier enfermedad, como sea, él sanaría. Cualquier problema, cualquier situaciones, él solucionaría. Por esa fe, moviendo tantas personas, hasta el rey de Siria, mandando las cartas. Pero ese Israel, rey de Israel, aunque estando en el mismo país, en el mismo lugar cerca, pero en su corazón no tenía la fe, ¿verdad? Tampoco conocía Dios Padre. Aparentemente vive bien, como reyes, lujos, pero en su corazón sí no tiene esa fe. Tampoco cree en el Señor, como el profeta y Eliseo. Llegando a algunas situaciones así fácilmente, ¿sí? Sufres, fácilmente también llega a gran aflicciones. Dios Padre, nosotros también igual, después de recibir la salvación, Jesucristo mora en nosotros. Como Jesucristo es nuestro Señor verdadero, tenemos todos. Por nuestro Señor Jesucristo podemos hacer, solucionar, ¿verdad?, todas las cosas. Pero igual que el rey de Israel, nosotros solamente tal vez hablamos por bocas, como en la Biblia está escrito. Está cerca por bocas, hablando por nuestros labios. Pero nuestro corazón, ¿verdad?, no conoce, está lejos. Dios Padre, esa noche es aprendiendo como esa fe que tiene una muchacha, esos problemas, esas situaciones, a estos, esa enfermedad, los sanaría. Nuestro Señor es Cristo, sanaría a todos. Ese Señor está conmigo, va a trabajar, va a abrir. Entonces a través de nosotros, a través de cada uno de los hermanos, aquí en Bolivia, también en La Paz, Dios va a trabajar grandemente. Dios Padre, esa noche también tu siervo, pastor, está predicando y CLF en Atlanta, por la visita de sus siervos, donde vaya, donde llegue, esa ciudad, Dios está abriendo en gran manera. Bendice sus siervos. También los hermanos que confían en sus siervos. Ahí verá la obra de Señor Jesucristo como esas muchachas. Dios Padre, en Bolivia también está abriendo en gran manera. Trabajo de régimen penitenciarios. Jerusalén Radios, área de CLFs. También
área de IMEI, mundo del corazón. Dios Padre ve también muchas necesidades, también faltas muchas cosas, pero esas todas las cosas en verdad, nuestro Señor Jesucristo solucionaría, ayudaría, también abriría ante nosotros todas las puertas. Aparentemente se ve ahora a nosotros muchos documentos, convenios, proyectos, se ve sin necesidades, situaciones, pero nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, también en el siervo que está ante nosotros, cerca de nosotros, como a través de su vida está mostrando la obra del Señor Jesucristo. Esa noche y agradecemos a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Sí, pastor, muchas gracias. Y esta noche, antes de terminar, quiero dar algunos anuncios y darles a conocer el horario de los cultos generales que tenemos y que son transmitidos a través de Facebook y mediante la plataforma Zoom. Y de lunes a sábado tenemos la hora piadosa a partir de las 6 de la mañana hasta 6:30. Domingos tenemos el culto general, dirigidos por el pastor Andrés Lim, a partir de las 10 hasta 12:30 de mediodía. Y por la tarde tenemos el culto también a partir de las 6:30 de la tarde. Los días miércoles tenemos culto de oración y a partir de las 7:30 hasta las 9:30 de la noche. Y los sábados, culto de niños, a partir de las 10:30 hasta 12 de mediodía. Sí, hermanos, también a través de la plataforma Zoom tenemos el culto de casadas, que es a partir de las 7:30, el culto de casados a partir de las 7:30, y los viernes las reuniones zonales también a partir de las 7:30. Y los sábados también invitamos a los jóvenes que puedan conectarse, y a partir de las 3:30 tenemos el culto de jóvenes. Sí, hermanos, también este tiempo y invito a todos ustedes y también que puedan realizar su ofrenda de evangelización. ¿Y en qué consiste esta ofrenda? Y está siendo destinada para el apoyo y apertura de nuevas iglesias que se tiene planeado fundar dentro de distintos departamentos de Bolivia, y así poder expandir el evangelio en nuestro país. La cuenta es del Banco Visa, el número de cuenta es 2001 38 40 18. Sí, esta cuenta está a nombre del diácono Jorge Waldo Parrado. Sí, espero que esta parte puedan considerar. También este tiempo se ha lanzado la convocatoria para los nuevos seminaristas y espero que muchos hermanos que puedan, y si tienen el llamado, si han recibido y una palabra, promesa para poder anunciar el evangelio y tienen el corazón para ofrendar sus vidas y recibir el entrenamiento para esta parte, puedan reunir los requisitos que se tienen, que es la carta de recomendación y el llamamiento de Dios y el testimonio de salvación. Sí, con todos estos requisitos puedan aproximarse a las oficinas de la Misión Buenas Nuevas. Sí, hermanos, también este tiempo estamos convocando a nuevos voluntarios y por 1 año y mayores de 18 años y de todas las iglesias de La Paz puedan también considerar esta parte, y de verdad es de mucha bendición poder y tener el servicio como voluntario dentro de la iglesia, aprendiendo distintas áreas y más que todo aprendiendo el corazón de Dios para nuestras vidas, y de esta manera también poder tener un orden y poder recibir la guía del siervo. Sí, también a partir del 5 al 9 de julio estaremos teniendo el campamento de danza, y los jóvenes, invito a los jóvenes y a los hermanos puedan inscribirse en este campamento y pasar un tiempo grato y compartiendo entre todos, y a partir del 5 al 9 de julio podamos inscribirnos, y les invito a que puedan también así todos invitar a sus conocidos, amigos, compañeros y familiares para que también puedan inscribirse y podamos pasar gratos momentos. Sin más información pueden aproximarse o comunicarse con las oficinas de IYF.
También a partir del 15 al 18 de julio tendremos el campamento mundial de IYF. Sí, este tiempo Dios está trabajando, Dios también quiere realizar el campamento mundial de IYF y vamos a invitar a nuestros familiares, invitar a nuestros amigos a que también puedan ser partícipes de este campamento y podamos juntos y poder escuchar la palabra de Dios y más allá de eso compartir como familia. Sí, hermanos, también invitamos a que puedan visitar nuestra página web Misión Buenas Nuevas y también puedan escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio online, que está teniendo un gran alcance a través del satélite Tupac Katari. Sí, hermanos, todas nuestras prédicas y transmisiones realizadas están también traducidas en el idioma quechua y aymara. Y también, hermanos, invito a que puedan tener el servicio de ofrendas depositando en el Banco Unión, en la cuenta número 11 63 64 840. Sí, este número de cuenta está a nombre de Diácono Jorge Parrado Waldo. Y de verdad, esta parte es muy importante para nuestras vidas, podamos considerar y ofrendar delante de Dios, ¿sí? Para que también así la iglesia pueda realizar las actividades y tener las diferentes avances, ¿no? En actividades que se están programando en este año. Sí, muchas gracias, hermanos, y hasta aquí con el culto y hasta una próxima oportunidad. Y invito a las familias en casa que puedan reunirse para la oración y aquí en la iglesia también de 2 en 2 podamos orar. Sí, muchas gracias, hermanos, hasta luego.